Hoy les traigo la historia de Richard, el hombre que salvó a Frito-Lay de la bancarrota. No les adelanto más porque eso es lo que veremos en la película titulada Flaming Hot, el sabor que cambió la historia. Todo comienza en 1966 con un niño llamado Richard. Desde pequeño siempre fue muy curioso y le gustaba desarmar aparatos electrónicos, lo cual hizo que en múltiples ocasiones su papá le terminara metiendo golpizas. El tipo decía que no había suficiente dinero como para que Richard dañara las cosas. No siendo suficiente, el niño en la escuela recibía bullying por ser inmigrante. Lo único que a él lo motivaba para seguir yendo al colegio era Judy, una niña de la que siempre había estado enamorado. Un día Richard activó su mente de tiburón. Se preguntó, quizás los niños estadounidenses desprecian mi comida porque nunca la han probado. De ahí que les dio a probar burritos de frijol que preparaba su mamá y estos quedaron fascinados. Richard pasó a no tener un peso en el bolsillo a convertirse en un comerciante famoso en su colegio, pero como no todo es bueno, un día va a la tienda a comprarle dulces a Judy. Llega un policía y al verle su color de piel se pregunta cómo un niño mexicano puede tener tanto dinero. Lo primero que pensó el policía hijo de la chingada es que el dinero de Richard era robado. En ese momento hay una transición temporal a 1974 que dice, cuando el mundo te trata como criminal, te vuelves uno. Sí, lastimosamente Richard no escogió el camino del bien. Lo único bueno es que Judy, la niña de quien siempre estuvo enamorado, ahora era su esposa. Richard vendiendo drogas y demás sustancias ilícitas le estaba yendo muy bien. Lo que él y Judy no imaginaron es que de ahora en adelante las cosas estaban a punto de cambiar. Ella había quedado embarazada y Richard no podía seguir en las calles exponiendo su vida. Llega 1982 y escoger el camino del bien no siempre es fácil. A Judy y Richard les faltaba el dinero. Incluso comprarle un par de zapatos nuevos a sus hijos se les hacía muy difícil. Para empeorar aún más las cosas, Richard metía hojas de vidas en todos lados pero no conseguía trabajo, ya sea por su alto historial delictivo o simplemente mala suerte. Un día van a casa del papá de Richard y este no dejaba de humillarlo. Decía que cómo es posible que Judy se mate trabajando mientras él es un bueno para nada. Richard, para no pelear con su papá, mejor no cena y se sale de la casa. Afuera ve a sus antiguos amigos vendedores de drogas y decide ir con ellos, no para decirles que lo metan al negocio, sino porque ahí estaba Tony, un amigo de él quien trabajaba en Frito-Lay. Richard le pide a este que lo ayude a conseguir un trabajo en esa empresa. Tony no podía hacer mucho, lo único que le dijo es que llevara su hoja de vida. Bien temprano en la mañana, Richard ya se encontraba en las oficinas de Frito-Lay llevando su currículum. Esto no sirvió para nada, en la empresa tenían sus propios formularios. Richard nunca tuvo escuela, así que entender lo que le preguntaban ahí se le hacía un poco difícil. Le pide a la secretaria que por favor le deje llevar el formulario a su casa y esta amablemente termina aceptando. Ya estando en la house y con ayuda de Judy comienzan a llenar el papel, con un montón de mentiras eso sí, ya que incluso pusieron que Richard había estudiado en una universidad súper prestigiosa. Cuando le hacen la entrevista, el jefe de recursos humanos le dice que él también estudió ahí. Nada más con eso, a Richard lo habían atrapado en la mentira. Pero no importa, Lonnie, aunque tenía cara de amargado, termina contratando a Richard, quien estaba muy feliz de ahora ser parte de Frito-Lay, aunque fuera como conserje. Era la primera vez en su vida que alguien le permitía trabajar de forma legal. Pasan los días y Richard siempre estaba asombrado en la forma en que trabajaban las máquinas. Él era muy curioso, siempre estaba preguntando sobre el funcionamiento de estas, aunque en la planta habían personas muy groseras que siempre le decían, haz tu trabajo. Para su suerte conoció a Baker, un señor bastante reservado pero muy amable. Lo mejor de todo es que trabajaba en el área que le interesaba a Richard, las máquinas. Baker era nada más y nada menos que el ingeniero en ese sector. Pasa un tiempo y nos damos cuenta que Richard es un hombre soñador. Él era el conserje de la planta, pero creía que un día podía ascender hasta convertirse en Roger Enrico, quien para aquel entonces era el director ejecutivo de PepsiCo. El primer paso para que nuestro protagonista destacara en la planta era hacerse amigo de Baker, quien aunque no era el jefe, tenía mucha experiencia en ese lugar con más de 15 años. Gracias a su gran carisma y entrega, Baker acepta ser el sensei de Richard. Y es que como les dije al principio, él siempre tuvo mucha curiosidad por los aparatos
aparatos electrónicos, de ahí que se le hizo muy fácil aprender sobre el manejo de las máquinas de la planta. Richard ya estaba comenzando a destacar en ese lugar, pero se vino un desastre que él no imaginaba. La economía del país se fue al piso y comenzaron a haber despidos masivos. Así pasaron 8 años y nuestro protagonista seguía siendo conserje en una planta de Frito-Lay. El sueño de que algún día se convirtiera en alguien importante en ese lugar cada vez se esfumaba más. Y es que la empresa no atravesaba por un buen momento, la competencia se los estaba comiendo vivos. Y aunque Roger Enrico era un excelente director, no parecía que podía hacer nada. Un día este mismo le manda un mensaje a sus empleados, donde en pocas palabras les decía: piensen como si fueran el CEO de la empresa. Nadie en la planta escuchaba los mensajes de Roger, pero el que mandó ese día parecía que era directo para Richard, quien luego de escucharlo va a buscar a sus hijos a la escuela mientras piensa como un CEO. Uno de los chamacos estaba muy molesto, ya estaba cansado de que los niños estadounidenses se burlaran de él por ser mexicano. Su papá lo confronta y le dice: te puedes avergonzar de muchas cosas, pero nunca de ser un mexicano. Luego de aconsejar a su hijo, deciden ir a comer elotes. Richard, pensando como CEO, se da cuenta que en el parque todos le ponen picante a lo que sea, ya que aunque este te quemara la boca, dejaba cierta sensación de placer. Nuestro protagonista sabía que si llevaba esto a los Doritos, Chetos o cualquier otra cosa sería un completo éxito. No lo piensa mucho más y con ayuda de Judy y sus hijos se ponen manos a la obra. Le cuenta de sus planes a Baker, pero este no estaba muy seguro. Era muy complicado que los jefes de arriba se fijaran en una idea millonaria que tenía un conserje. A pesar de eso, Baker tenía fe en el producto de su amigo, de ahí que decide darle materia prima para que Richard comience a experimentar. En poco tiempo, él y su esposa estaban comprando chiles de todos los sabores. Con estos harían mezclas exóticas hasta que encontraran un sabor placentero para el paladar. Al principio fallaron muchas veces y hubieron lenguas quemadas, pero luego de un tiempo encontraron el sabor que siempre habían buscado. Revuelven los chetos con el picante y para aquel entonces queda un producto nuevo e innovador. Richard habla con Lonnie y le dice que necesita comunicarse con Roger para presentarle su idea. Su jefe le dice que está loco, que como un conserje piensa que va a salvar a una empresa gigantesca. Aparte de eso, sacar un producto al mercado se llevaba millones de dólares. Richard no iba a permitir que Lonnie matara sus sueños. En la noche entra a la oficina de este y roba el número de teléfono de Roger. Contra todo pronóstico, cuando lo llama, el director ejecutivo decide escuchar su idea. Roger, al ver el entusiasmo de Richard, le dice que le mande el producto para ver si es tan bueno como dice. Tiempo después, el paquete llega, Roger lo prueba y siente que es muy picante. A pesar de eso, tenía las ganas de seguir comiendo más. El director agarra el teléfono y le dice a Richard que se quiere reunir con él. Pasan 2 semanas y ya es un hecho, nuestro protagonista pondrá a circular su obra de arte. Dentro de la empresa habían personas que no estaban muy de acuerdo con el producto de Richard, y es que en las primeras semanas de mercado este no se vendía para nada. Un día, estando en su casa, el hijo de nuestro protagonista se da cuenta de algo. Todos los productos más famosos y consumidos les metían un montón de dinero en publicidad. En cambio, a los chetos de Richard no les pasaron ni un solo comercial por televisión. Como les dije, habían personas en la empresa que no estaban muy de acuerdo con este producto. Richard sabía que él no tenía dinero para gastar en publicidad, de ahí que buscó a sus amigos los vendedores de mota para que le ayudaran a vender el producto, ya que según él, estos tipos podían venderle condones a monjas. A la final, el plan de Richard dio resultado: regalar producto para que la gente quedara con ganas de más. Y es que yo soy testigo de eso. La primera vez que compré los chetos Flaming Hot me parecían muy picantes, pero no podía dejar de disfrutarlos. Y bueno, gente, ya lo demás es historia. La idea de Richard se hizo famosa a nivel mundial. El amigo de nuestro protagonista, Baker, logró ser gerente de una planta. Por su parte, Richard se convirtió en el director de marketing multicultural. Y bueno, gente, así es como termina este resumen. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos a la próxima.